Entonces en esta sesión lo que vamos a ver es el modelo de movimiento en 3 dimensiones de un cuadrirrotor, o pues, también se le llama cuadricóptero, ¿no? Entonces en este caso el cuadricóptero lo que tiene es de diferente, que tiene 4 rotores, y a través de controlar estos 4 rotores pues se puede desplazar en ese espacio de 3 dimensiones, digamos, en principio, porque se puede desplazar, digamos, al frente, arriba, izquierda, derecha. Pero hay otras 3 dimensiones que directamente pues no las tomamos en cuenta, pero que el vehículo las puede manipular. Entonces estas otras 3 dimensiones serían su orientación. Entonces se puede el vehículo rotar hacia un lado, hacia el frente, hacia atrás, etcétera. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta sesión, el modelo de movimiento en 3D de este vehículo. Entonces, lo primero es definir cuál es el estado de este vehículo. Entonces vamos a partir de que su estado tiene pues un chorro de variables en este caso, y vamos a ir definiendo cada una de ellas para que podamos pues tener entendimiento completo. Algunas de estas variables, voy a regresarme a la figura anterior. Algunas de estas variables están definidas con respecto de un marco de referencia global. Entonces tenemos nuestro vehículo y suponemos que existe en el mundo un marco de referencia global que se denomina como origen, o también se le puede denominar marco de referencia inercial. Entonces en este marco de referencia pues tenemos nuestros 3 ejes, y las primeras variables que componen el estado del vehículo, vamos a suponer que existe un punto en nuestro vehículo que es el centro de masa. Entonces este centro de masa pues va a estar, se puede posicionar o se puede referenciar de acuerdo a este marco de referencia inercial, pues con las variables x, y y z, que van a ser las 3 primeras de nuestro modelo. Y luego vamos a tener 3 ángulos de orientación. ¿Okay? Y entonces, de acuerdo a este mismo marco de referencia inercial, pues podemos tener un giro en X, o sea, tenemos este vehículo que está posicionado ahí, pero podemos hacer referencia a un giro en X. Podemos también tener una rotación en Y, y tendríamos una rotación en Z. Entonces a estas 3 rotaciones pues las vamos a definir con las variables phi, teta y psi. ¿Okay? Entonces phi, teta y psi están relacionadas pues con cada uno de estos elementos, o con cada uno de estos ejes que tenemos acá. Entonces aquí vamos a dibujar phi, teta y psi. Entonces tendríamos que nuestro vehículo, en cualquier posición que esté en ese momento, pues puede rotar con respecto de cada uno de estos ejes del marco de referencia global. Y después vamos a tener otras 3 variables en las cuales vamos a considerar, en estas 3 variables que serían x punto, y punto y z punto, vamos a considerar la tasa de cambio que tiene la posición de nuestro vehículo. Pues nuestro vehículo se va a poder estar desplazando. Ahorita no estamos pensando en cómo está orientado, sino simplemente se puede desplazar de acuerdo a los ejes inerciales. Entonces para allá se puede desplazar en x punto, para, bueno, como está el y, se puede desplazar y punto, y con z se puede desplazar z punto. ¿Okay? Entonces va a ser la tasa de cambio que tenga el vehículo en un determinado momento. Aquí pues bueno, yo estoy dibujando este marco de referencia inercial, pero también podemos por convención considerar otro marco de referencia inercial donde el z sea positivo hacia abajo, ¿no? Dependerá de cuál es la convención que seleccionen, pero ahorita lo estamos generalizando, que tenemos un marco de referencia inercial. ¿Okay?
Y por último tenemos otras 3 variables, que esas variables nos van a estar indicando cuál es la tasa de cambio de la rotación. O sea, digamos, qué tanto está cambiando su orientación del vehículo. Sin embargo, estas velocidades angulares no están dadas con respecto del marco de referencia inercial, ¿no? Entonces, recordemos que la orientación aquí en este caso está dada por phi, teta y psi. En cambio, la rotación que va a tener su velocidad angular no la vamos a definir con respecto de estos ejes, sino lo vamos a definir con otro marco de referencia que va a ser el marco de referencia del vehículo. Entonces, en el caso de este cuadrirrotor, pues hacia el frente quedaría el eje X, pues hacia veamos este marco de mano derecha, quedaría hacia la izquierda el y hacia arriba quedaría el Z. Okay, entonces este marco de referencia del vehículo vamos a definirlo como BX, BY y BZ. Entonces tendríamos que existe una velocidad angular con respecto de cada uno de estos ejes, ¿no? Entonces estaría girando aquí con cierta velocidad en el eje X, sería P, y luego estaría desplazándose o estaría cambiando su orientación con respecto del eje Y. Entonces lo estaría haciendo aquí con Q, y con respecto del eje Z pues también podría estar cambiando su orientación, y esta va a ser R. Entonces tenemos estas velocidades angulares con las cuales está cambiando su orientación el vehículo. Y entonces pues esas serían las variables que componen el estado del vehículo. Tenemos ahí 12 variables, ¿no? Que incluyen pues la posición, orientación, cambio en la posición y cambio en la orientación. Entonces a partir de ese estado podemos determinar cuál es la derivada del estado a partir pues simplemente de la tasa de cambio de cada uno de los elementos que tenemos en el estado, ¿no? Entonces ya consideraríamos aceleraciones en la posición, y también consideraríamos aceleraciones angulares que tiene con respecto de el marco de referencia del vehículo, ¿no? O también se le denomina el body frame. Entonces, ya una vez que tenemos definido ese estado, lo que podemos determinar es algo que se le denomina como el attitude o la orientación del vehículo. Y entonces este attitude pues nos estaría indicando, dado la orientación del vehículo, estos 3 parámetros que están en el marco de referencia inercial, pues bueno, dónde queda cada uno de sus elementos en el vehículo, ¿no? Pues simplemente tenemos nuestro cuadrirrotor, que está representado por esto, una simplificación del vehículo. Tenemos nuestro centro de masa o un punto que consideremos como el centro del vehículo, y entonces a partir de el attitude, que consideraría estos 3 ángulos, pues podríamos saber en qué posición queda cada uno de estos elementos, por ejemplo sus rotores, las fuerzas que ejercen los rotores, etcétera, ¿no? Ya todo lo podemos estar determinando a partir de este attitude. Y pues simplemente lo que correspondería al attitude sería pues la multiplicación de las matrices de rotación para cada uno de los ejes que tenemos, ¿no? Pues si recordamos, pues estas matrices de rotación pues se definen de acuerdo a lo que ya habíamos visto, ¿no? Rotación en el eje X, rotación en el eje Y y rotación en el eje Z. Entonces, con eso ya definimos el attitude del vehículo. Y
Pues ahora lo que nos interesa saber es, bueno, pues ya sabemos de forma general cuál es el estado y cómo se define la orientación de ese vehículo. Y lo que vamos a ver es cómo es que interactúan las fuerzas que están ejerciendo cada uno de los rotores para modificar ese estado del vehículo. Entonces lo que vamos a considerar primero es que el vehículo pues tiene 4 rotores, como les decía, hacia el frente queda el eje X y Y lo tendríamos aquí a la derecha. Y lo que tendríamos es que tenemos 4 rotores, 1, 2, 3 y 4. Aquí las flechas indican hacia dónde está girando cada uno de esos rotores. Digamos, los sentidos de rotación son contrarios en el caso del 1 y el 4 y el 2 y el 3. Esto para compensar el torque, ¿no? Para que tengamos cierto control en el torque que va a estar experimentando el vehículo y lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces tenemos definidos esos 3 rotores. Entonces cada uno de estos indirectamente, pues lo que habíamos visto antes es que tiene una velocidad angular que lleva cada una de estas propelas, ¿no? Entonces podríamos definirlo omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, ¿no? Y eso nos daría cuál es la velocidad angular de cada una de estas propelas. Entonces, considerando que tenemos estos 4 rotores, lo primero que vamos a obtener es la fuerza pues colectiva que está ejerciendo el vehículo. Entonces la fuerza colectiva pues de nuestro cuadrirrotor pues simplemente va a ser la suma de estas fuerzas y la vamos a considerar pues en el centro del vehículo. Entonces esto va a ser nuestra fuerza colectiva C. Simplemente pues como con la suma de las fuerzas que están ejerciendo cada uno de los rotores. Esto porque pues suponemos que todos están alineados y todos están sobre, digamos, sobre el mismo eje. Entonces, pues la fuerza colectiva pues sería igual con esto, simplemente. Para completar nuestro dibujo, tendríamos F1, F2, F3 y F4. Serían nuestras fuerzas colectivas, nuestras fuerzas de los rotores y la fuerza colectiva. Y entonces esto pues ya de cierta forma nos va a indicar hacia dónde se va a estar desplazando nuestro vehículo. Ahora, pues el vehículo también va a estar afectado por cada uno de los momentos que se van a estar ejerciendo en los ejes que tiene el vehículo. Entonces, estos momentos que se están ejerciendo los vamos a representar con respecto del marco de referencia del vehículo. Y el primero sería cómo es que se está moviendo nuestro vehículo con respecto del eje X, ¿no? Entonces, si vemos nuestro vehículo de la parte de arriba y al diagrama que teníamos, pues el eje X está hacia el frente del vehículo. Entonces, ¿qué tanto va a rotar nuestro vehículo con respecto de ese eje X? Pues se va a hacer como que se va a delatear, ¿no? Se va a ir hacia un lado o se va a ir hacia el otro. A este movimiento se le llama movimiento de rol, ¿no? que está hacia el frente y se mueve, se inclina hacia un lado o se inclina hacia el otro. Entonces lo que vamos a tener es que digamos que el origen de este torque o de este momento que vamos a estar obteniendo va a depender de cada una de las fuerzas que tenemos aquí que están ejerciendo los rotores F1 hasta F4 y de la distancia que existe, esta distancia L que existe
del centro del vehículo hacia el centro de cada uno de los rotores, ¿no? Entonces esta distancia llamémosle L. Y entonces simplemente aquí, pues, utilizando funciones trigonométricas, oh, podríamos estar obteniendo cuál es la componente sobre este eje X, ¿ok? Entonces, pues ya obtendríamos como el momento en X, como la suma de cada una de las componentes que va a tener esa fuerza, multiplicada por la distancia a la cual se encuentra, ¿no? Entonces, así obtendríamos cuál es el momento que se está ejerciendo sobre este eje, que digamos que va del frente hacia atrás, este eje X. Si consideramos que pues cada uno de los brazos está a 45 grados, hay vehículos que no los tienen a 45 grados, ¿no? Va a depender del vehículo que se tenga, pero si hacemos una simplificación y suponemos que esos ejes, perdón, que esos brazos están a 45 grados, pues podemos simplificar esto y ya obtendríamos nuestro momento como lo tenemos aquí, ¿no? Con esto ya tendríamos el momento que se está ejerciendo sobre uno de los ejes del body frame. Pues de forma similar, lo que podríamos determinar es cómo están afectando cada una de estas fuerzas que tenemos en los rotores con respecto del eje Y. Y entonces este movimiento que se va a ejercer ahora va a ser sobre el eje Y, y estos momentos pues van a terminar generando una rotación hacia como el frente del vehículo o hacia atrás del vehículo. Entonces a este movimiento se le denomina como pitch. Entonces el movimiento sobre el eje Y sería pitch. Y lo que hace es pues balancearse hacia el frente y balancearse hacia atrás el vehículo. Ya cuando tenemos nuestro vehículo volando, pues el efecto que se da es que cuando se balancea hacia el frente, como la fuerza que tenemos aquí colectiva también se mueve un poquito hacia el frente, pues el vehículo empieza a desplazarse hacia el frente sobre el eje Y, ¿no? Si hacemos nuestro dibujo como si viéramos de lado el vehículo, donde tenemos hacia el frente del vehículo X y hacia nosotros Y, por aquí, ¿no? Está cada uno de los rotores, ¿no? Y sus fuerzas que están aplicando. Pues entonces lo que va a hacer nuestro vehículo, cuando nosotros incrementemos la fuerza que tiene en los rotores 3 y 4, que serían, digamos, los que están atrás, 3 y 4, pues si tenemos esta fuerza que es mucho mayor que la que tenemos aquí al frente, entonces el vehículo va a tender a rotar hacia el frente, y entonces en un segundo paso pues tendríamos que la fuerza colectiva queda más hacia el frente, ya nuestro vehículo está rotado, y entonces eso es lo que causa un movimiento sobre el eje X, ¿no? El Y sigue estando como hacia el frente de la pantalla. Entonces, bueno, pues mediante pues la interacción de estas fuerzas y también dependiendo de la distancia a la que estén los rotores del centro, pues entonces vamos a tener este momento en el eje Y del vehículo. Y luego lo que tendríamos es cuál sería el momento en Z. ¿Okay? Entonces recordemos que nuestro vehículo tiene su eje Z
digamos, hacia arriba, como aquí estaría X al frente, Y al lado y Z apuntando hacia nosotros. Entonces, en este caso, lo que interviene para saber cuál va a ser el momento que se va a estar ejerciendo va a depender de cuál es el momento que ejerce cada uno de los rotores en sí mismo, ¿no? Entonces, sabemos que cada uno de estos rotores que tenemos aquí ejerce un momento, ¿no? Un momento, aquí cada uno de estos rotores, no, vamos a hacerlo. Como la hélice va hacia un lado, el momento se ejerce hacia el otro lado, ¿no? Entonces, en azul aquí está el momento que se ejerce. Y aquí en este caso, para el rotor 2, pues el momento se genera hacia el otro lado. Para el rotor 3 se genera igual que el rotor 2, ¿no? Se generaría el momento hacia acá. Y para el rotor 4 el momento se genera hacia el otro lado. Ok. Entonces, pues la suma de estos momentos va a ser igual o la suma de estos momentos va a causar el momento total de nuestro vehículo sobre el eje Z. Y si recuerdan, pues teníamos una forma de calcular el momento, ¿no? Igual con una constante y la velocidad angular. Sin embargo, pues podemos hacer como un truco en lugar de estar reutilizando o también si desconocemos cuál es la velocidad angular, pues podemos reutilizar cuál es la fuerza que tiene cada uno de estos rotores y que ya, digamos, la conocemos a partir de hacer esta simplificación o a partir de hacer este reemplazo de utilizar una nueva variable kappa que, digamos, nos relaciona cuál es el torque o momento por unidad de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues esta variable habría que determinarla, pero pues la podemos conocer a partir de nuestro modelo más extendido, ¿no? Entonces simplemente pues ya lo que tendríamos sería que el momento en Z sería la suma de nuestros momentos, ¿no? En este caso el rotor 2 y el rotor 3 pues van a ser negativos porque están rotando en sentido contrario, ¿no? Entonces con esto ya podemos saber cuál es el momento que se está ejerciendo sobre el vehículo en el eje Z. Y bueno, pues ya que conocemos cuál es el colectivo, conocemos los momentos para cada uno de los ejes, pues podemos determinar cuáles son las aceleraciones que está sufriendo nuestro vehículo. Entonces la primera aceleración pues va a ser una aceleración traslacional. Entonces para simplificar eso pues vamos a reescribir las primeras tres variables del estado como S. Y entonces S nos estaría indicando cuál es la posición de nuestro vehículo. Y pues entonces la aceleración en posición que va a tener nuestro vehículo va a depender de cuál es la orientación o el latitud que tiene. Entonces tendríamos esta matriz de rotación que ya vimos antes, que nos relaciona el body frame con respecto del marco de referencia global. Y pues simplemente tendríamos que determinar cuál es la traducción o el mapeo de nuestra fuerza colectiva a este marco de referencia inercial. Entonces aquí estamos utilizando la variable F. Y F pues va a ser una fuerza colectiva normalizada por la masa, ¿no? Entonces pues ya lo que tendríamos
tendríamos el colectivo, que ya lo habíamos calculado, únicamente lo estamos normalizando por la masa para simplificar esto, ¿no? Ya tendríamos F. Y pues esto nos estaría indicando cuál es la implicación de la fuerza. Sin embargo, pues también tenemos la gravedad que va a afectar a esta aceleración, por lo tanto, pues tenemos que restarle cuál es la gravedad que va a estar afectando a esto, ¿no? Entonces, ya a partir de esto podríamos saber cuál es la aceleración que está sufriendo nuestro vehículo en un instante de tiempo, ¿no? Si pues quisiéramos expandir lo que tenemos antes, podemos hacerlo de esta forma. Y entonces la aceleración traslacional que tendríamos pues sería cada una de las aceleraciones en cada uno de los ejes X, Y y Z. Y estos pues los podemos obtener de forma independiente utilizando esta notación. Y aquí pues simplemente estaríamos utilizando estas variables Bx, By y Bz para tomar los elementos de la matriz de rotación, ¿no? Digamos que es como una forma simplificada de esto. Y entonces ya digamos que tenemos casi todos los componentes. Ya sabemos hacia dónde se va a estar moviendo nuestro vehículo en un instante de tiempo. Pero también necesitamos saber cuál es la relación que existe entre estas rotaciones, estas aceleraciones angulares que calculamos, pero que están con respecto del marco de referencia del vehículo. Pues esas aceleraciones pues, siempre van a estar con respecto a este marco de referencia. Y lo que necesitamos es saber cómo intervienen estas aceleraciones ya ahora para que se pueda cambiar el colectivo, para que se rote el vehículo y ya podamos pues, seguir con lo demás, ¿no? Entonces, pues lo que necesitamos es esta matriz, ¿ok? Y lo que nos dice esta matriz es que nos está relacionando cuál es, digamos, la proyección de estas aceleraciones que tenemos aquí en P, en Q y en R. Bueno, de las aceleraciones podemos obtener directamente estas velocidades, P, Q y R. Y ya luego, utilizando esta matriz R, podemos obtener cuáles serían las velocidades angulares en los ejes del marco de referencia inercial. ¿Okay? Pues bueno, si expandimos como esta operación, pues lo que podríamos obtener también es, digamos, una matriz de rotación que nos estaría indicando pues el cambio o la tasa de cambio a partir de cuáles son las velocidades angulares que tiene nuestro vehículo en el marco de referencia del vehículo, ¿no? Entonces con eso ya podemos completar nuestro modelo del vehículo de este cuadricóptero y su movimiento en 3 dimensiones, ¿no? Pues ya si quisiéramos simular nuestro vehículo, pues lo que tendríamos que hacer es utilizar esto pues, dentro de un integrador. Y ya con eso sabríamos cómo va a estar desplazándose el vehículo, ¿no? ¿Qué cosas podemos controlar de nuestro vehículo? Pues simplemente este modelo lo que tiene es la especificación de cada una de estas fuerzas en cada uno de los rotores, ¿no? Y a partir de esas fuerzas pues podemos calcular cuál va a ser el movimiento completo en las 3 dimensiones.